Te cuento. Sí, Liliana, Vamos. arranquemos. Bueno, yo tengo dos temas, pero no sé si este diría cáncer, genética o somatización. Yo tengo una... Eso es un título, ¿no? Porque no es una postura, ¿Es el sino, tema? Ok, sería como el título, sí. sería como el Ok, título. ok. El tema es que el cáncer, bueno, lo padece especialmente las mujeres y esa acumulación de que no perdonan, o sea, esos son estudios que ha hecho Luisa Hay, colombianos como Alfredo de Sosa, o sea, es un tema que otros diría, o el médico diría que no, que eso realmente es una enfermedad, que eso es genético y que no, que eso no se cura es con cosas, pues, científicas. Y hay otros que curan eso diciendo, bueno, usted váyase por lo positivo, etcétera, maneje esto del perdón, y se sana y hay testimonios que es así. Entonces, ese tema me gusta lo de somatizar una vez el tanto las enfermedades. Chévere, ¿Será? chévere porque sí, a mí me gusta porque tiene mucha lógica. O sea, es que hay lógicas más allá de la medicina y me parece que eso es interesante hablarlo. A veces nosotros nos centramos solamente en lo médico o a veces tenemos una postura totalmente diferente y no creemos en los médicos y al parecer en esta vida tenemos que estar más bien, es como en la mitad, como en el medio de lo médico y lo no médico, en lo médico y lo espiritual, en medio de lo médico y lo natural. O sea, hay como tantas dualidades ahí que podría ser algo interesante de analizar. Sí, porque o sea, hay cosas, por ejemplo, Luisa Hay lo describe muy, muy en detalle. Entonces dice, por ejemplo, es cáncer de seno, son problemas con madre, abuela, son cosas así. Es en X órganos, es problemas de esto y esto con tu familia. Entonces, Y es ese que tema hay me gusta. muchas más, hay cosas mucho más profundas en términos de religión y demás, cuando se tocan temas como se me olvida cómo es que se llama, como las cadenas de algo, se me olvida en ese momento el nombre exacto, pero las constelaciones familiares. Ujú, sí, Entonces, por sí. ejemplo, hablar de eso, y la idea es que obviamente ustedes luego se lean entre ustedes los textos, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de las constelaciones familiares, una cosa Uy, sí, extrañísima, chévere. pero genera como una cosa, que ¿será que eso es cierto? Al ¿Cómo? menos que queda uno con la duda de averiguar y de leer un poco Exacto. más. Y para los que están aquí escuchándonos, es, por ejemplo, hay algunas cosas como que empiezan a parar a la gente en un escenario y la gente empiezan o paran a una persona y entonces como qué relación tiene con uno y con el otro y empiezan a ver esas constelaciones familiares, es decir, estas personas a quienes representan de su pasado y qué problema de su pasado usted está cargando de su familia, que puede ser algo que no sea suyo, sino de su familia, o puede ser, o sea, hay tantas cosas interesantes que a mí me interesaría leer algo así, por ejemplo. Ok. Cosas que van más allá de lo que creemos nosotros como realidad. ¿Y cuál es el otro tema? Eh, pues el otro tema es que ya es como más de lo que trabajo, que son lo facilistas que somos a veces para buscar las cosas o en cuestión de investigación. Fíjate que hay un ruido ahí con Me la gusta horita. más el primero. Sí, a mí también me llama la atención y sí, sí, Tiene de un hace poco años me más ha gustado el de tema. polémica, tiene un poco más de, como que te puede sacar la información que sea nueva, que no se hable mucho. Puedes buscar hasta de pronto si ¿tú vives en Bucaramanga? ¿Dónde vives, Liliana? Sí. Buscar si en Bucaramanga hay este tipo de encuentros, se realizan este tipo de encuentros, o de sanación, o de este tipo de encuentros como, mm, creo que apagaste el sonido. Sí, Los hay, hay grupos, y estilo de vida, inclusive hasta en la alimentación, empiezan por eso. y eso está bien. Entonces, por ejemplo, y es que eso en la religión hay muchas cosas. Ahí están también hasta los Hare Krishna, que hay en Bucaramanga Hare Krishna, y eso viene desde la India y demás. Y cómo es para entrar en eso, entonces cambiamos todo nuestro estilo a vegano y hace parte de la espiritualidad. Y entonces
como estamos llenos del espíritu, no nos enfermamos con estas cosas como el cáncer y demás. O sea, de verdad que es interesante. Vale, listo, entonces voy a Listo, Lilian, estructurarlo. por favor. Gracias. Bien, vamos a escuchar a Laura Ramírez. Laura, cuéntanos, ¿qué has pensado? Profe, yo soy Señor, Laura, profe, ayúdame a pensar en un tema. Profe, a mí también me gustaría ¿qué cosa? No le hagan propuestas indecentes al profesor. ¿Qué le hablar gustaría? del tema ¿De cuál tema? del que voy a hablar. Voy a hacer el argumento. Ya me va avisando entonces cuál va a ser el tema. Pues espéreme a ver, entonces trabajamos aquí con Mahler. Bueno, Mahler, ¿a usted qué le gusta en la vida? Pues no sé si estoy piensa y piensa a ver ¿Pero uno qué le llama la que llame la atención? atención. Los carros, el Eh, fútbol, los ¿Lo caballos. puedo ayudar? Claro. Por un tema que hoy me dijo que hoy hablamos en otra materia. Y es que la idea empresarial que él tiene me gustó, a pesar de que él tiene 17 años. Él me dijo, yo no quiero ni esa idea ni esa otra, yo lo que quiero hacer empresas así, así, así. Ese argumento que me diste me gustó. Mahler, yo creo que sabes, te acuerdas de qué es lo que estoy hablando. ¿De qué le llama la atención como idea de negocio, Mahler? no sé, pero voy a revisar qué fue lo que le dije. No, tú me dijiste que, bueno, ni floristería ni carpintería te veías en un negocio así, pero sí en la parte agrícola, actualmente estás haciendo ya algo ahí en tu casa. Entonces me llamó la atención la visión que tiene con 17 años, porque uno pensaría que algo en campo, trabajar en campo podría ser para alguien de 40 y algo, y no un muchacho de 17 años que tiene Quizás una mucha visión. gente ¿Por qué? no le apuesta al campo, pero Mahler, ese podría ser una temática, es decir, cómo los jóvenes no se deben alejar del campo y cómo el campo puede ser el sustento de muchas familias sí, de personas jóvenes. Ese podría ser una temática. Y es ¿Puedo hablar? disruptivo, ya te doy paso, Camila, puede ser disruptivo, Mahler, porque los jóvenes cada vez más quieren estudiar carreras que los saquen del campo. Y yo creo que la decisión sería, si tienen tierras, quedarse en los campos, o si saben de las tierras, quedarse en los campos, porque podrían tecnificar la producción agrícola y demás, y realmente tener productos diferenciales. Miren, por ejemplo, yo soy de Socorro y conozco un producto en Socorro que es como panela pulverizada con sabores. Y entonces uno hace como fresco con panela pulverizada y es como sabor a lulo y sabor a maracuyá y sabor a no sé qué. Entonces uno dice como que, y tengo entendido que esa idea ya la vendieron hasta internacionalmente, entonces como que uno dice, por ahí los jóvenes también podrían apostarle por el campo. Ese podría ser un buen tema, Mahler, para que lo revise. En que los jóvenes pueden apostarle al campo. ¿Sí? Sí. Bueno, pido la palabra. A ver, Camila. Bueno, para los que no sabían, el papá de mi hija, o bueno, mi esposo no, porque no nos hemos casado, bueno, la persona con la que yo convivo, él es un muchacho que es del campo. Y mi familia, el sustento de mi familia, de mi hogar, es decir, mi hija, él y yo, depende del campo. Nosotros dependemos de lo que dan sus vacas y si sus vacas no dan, nos jodimos. Pues Sí, trabaja y Camila y ahorita, entonces... y ahorita vamos a empezar a implementar algo en otra finca que tienen los papás de él, que es de café. Y si eso no nos da, toca hacerle a todo, o sea, pero el campo es una muy buena opción. Son unas minas. Lo que pasa es que nosotros, bueno, las personas en el campo no aprendieron quizás a tecnificar sus procesos y por eso es como el desgaste económico y demás. Pero podría pensarse un poco más en grande en exportaciones, en productos de muy buena calidad de exportación. O sea, sí hay muchas cosas. Creo que algunos de ustedes podrían hacer negocio en el campo sin problema. Y Camila, ¿y usted de qué va a hablar? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su tesis? Yo voy a hablar de algo que tal vez es muy notorio en mí.
¿Y eso qué será? Yo voy a hablar del embarazo adolescente, porque no me parece que hay niñas que dicen que es falta de educación sexual. No, mamita, usted sabe, no es falta de educación sexual, es falta de vergüenza. Yo tengo 20 años, fui mamá a los 19 años y es falta de vergüenza, porque uno sabe que se tiene que cuidar, uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Bueno, Entonces, pero si es algo de lo que quisieras hablar, porque yo creo que tu pensamiento ha de cambiar ya y decir como que gracias a Dios eres mamá. No sí, sé. claro, profe, pero, o sea, no me parece que, o sea, hay gente que dice, ay, no, es que yo no me cuidé porque no me enseñaron. A usted nadie le tiene que enseñar. Eso es algo que en esta sociedad, una niña de 15 años que venga a decir, no, es que yo no me cuidé porque no me enseñaron. Eso no se enseña, eso la sociedad ya se lo enseñó. Si Yo- sabe hacer lo que tiene, si sabe hacer lo que no debe hacer, entonces tiene que saberse cuidar, porque Entonces, por póngale algo, cuidado. Tiene que averiguar en estudios psicológicos, de pronto algunos estudios sobre embarazo adolescente, porque quizás, sí, las niñas ya saben lo que están haciendo, pero lo que pasa es que están enamoradas. Y entonces, cuando están enamoradas, pasa lo que pasa, porque no se cuidan. Entonces, habrá que revisar psicológicamente qué es lo que pasa en la mujer entre los 14 y 20 años en los que viven el amor de una manera diferente. Por ahí sería algo disruptivo de tratar. ¿Qué dicen los psicólogos en cuanto a el amor en las personas o en las personas, no sé, adolescentes? Eso sería bastante interesante. ¿Listo, Camila? Para que busques por ahí. listo, profe. Vamos a escuchar a Leonor. Leonor, la necesito escuchar. ¿Dónde anda? Hola, profe. Ah, Yo quiero Leonor. hablar con usted también, profe. Muy bien. Que anda por ahí colgada conmigo, pero Sí, envíeme lo que tenga pendiente al correo. Tiene hasta hoy a la medianoche. ¿en serio? En serio, me tiene que enviar lo que tiene pendiente. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Bueno, pues, pero al correo, urgente. ¿Y A de su qué va a correo. hablar? Sí, señora. ¿Y de qué va a hablar en este texto argumentativo? Quería hablar sobre la adopción. ¿Sobre la adopción en general o sobre la Sí, adopción? Bueno, eh, ¿y qué es lo porque, polémico? ¿Qué es diferente en la adopción? ¿sabe por qué, profe? Porque mi hijo quiere adoptar. Entonces, ¿cómo manejar, cómo manejaría uno un niño en la medida que va creciendo eh, esa situación, por lo menos, para que no Bueno, sea ¿y tu hijo tiene una relación estable? Es decir, ¿tiene un hogar, tiene una esposa, tiene, sí? Ajá. Tiene un trabajo estable, ambos. Entonces, pues me gustaría como tratar ese tema. ¿Y qué diferente vamos a encontrar en la adopción? Entonces, ¿desde qué punto lo vas a tocar? ¿Desde el punto de la construcción de familia o del punto de la formación en el niño o de la verdad en el niño? La verdad en el niño, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se manejaría eso? Chévere, ¿Sí? tráenos unas posturas porque algunos dicen como que no, a los niños no hay que decirles eso, sino hasta que Eso, estén sí. ya muy grandes cuando realmente entiendan las situaciones. Y hay otros que hablan que a los niños desde la entrada hay que dejar claro, bueno, quiénes son los niños en nuestra familia y obviamente que sí, que se les quiere y demás, pero pues que cómo llegaron para que después no sientan una frustración. Pues más o menos ese tema, profe, como enfocado en eso. ¿Cómo decirle la verdad a un niño sin que haya como traumatismo, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Sí, Busca argumentos a ver. sí, sí. Pero está Pero, chévere. O sea, y no sé qué tan fácil te va a quedar encontrar material de eso, pero bueno, a no, buscar. sí, pero es por eso mismo, por lo que voy a como a pasar, se va a pasar como por esa situación. Listo, listo, perfecto, Profe, me ¿usted me parece puede chévere. regalar su correo, porfis? oscarrodríguezsilva@gmail.com. Todo en Os, minúscula. sí, y seguidito con doble R, oscarrodríguezsilva@gmail.com.
Con Hola, doble. profesor. Hola, ¿quién me habla? Soy Laura. Hola, Laura. Laura. Ah, Ahorita tenía problemas de comunicación y no podía conectar el micrófono, pero ya pude para Listo, hablar. Laura. Regálame un Bueno, momentico y ya te atendemos. sí, señor. Mira, Leonora, al chat te mandé. oscarrodríguezsilva@gmail.com. En el chat está. Dayana, bueno, vamos a hacer la Listo, clase profe. el día miércoles. Entonces vamos a planearla a las 7:30 de la noche. ¿Listo? A las 7:30 de la noche el próximo miércoles nos encontramos. No es obligatorio para los que puedan conectarse y vamos revisando los textos. Bien. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora sí, Laura, cuéntanos de qué nos Sí, vas a hablar. señor. De la influencia del poder político en los medios de comunicación, como pues su relación y esa parte. Bueno, de eso nos hablan mucho. ¿Qué diferente vas a decir? Porque de eso hay mucha información y podemos caer hasta en un plagio. ¿De qué vas a hablar de eso que de verdad sea algo diferente? Mm, ¿Qué se te ocurre? ¿O por qué vas a hablar de eso? ¿Qué es lo que te llama la atención para hablar de eso? Pues es como eso porque muchas veces, pues no sé, los medios de comunicación como que destiñen mucho pues, la verdad, entonces pues como hablar un poquito de eso, pues Que los medios de comunicación no dicen la verdad. Bien, listo. Pero necesito que haya una postura más propia, porque bueno, mucha gente dice eso, ¿no? Que los medios de comunicación están a favor de una postura política, pero pues necesitamos algo tuyo, algo que tú construyas, que no vaya a ser como que, bueno, me estoy copiando de otro lado, o sea, alguna postura más propia. ¿Listo, Laura? sí, señor, muchas gracias. Nos vemos el miércoles para ver cómo llevas ese tema. Vamos a ver por aquí, dentro de los participantes, a ver quién nos falta por ahí. Bueno, Marisol, me dijiste que me ibas a hablar de la religión, pero cuéntame exactamente qué es lo que vas a hablar de la religión. Pues, o sea, es un tema bastante extenso para mí, pero es más que todo no una religión como tal, sino hablar de todas las religiones, ¿sí? O sea, referirme a todas las religiones porque la idea no es atacar una religión, sino es aprender nosotros mismos a, ¿cómo se dice? A preguntarnos, a cuestionarnos, ¿sí? Cuestionar todo lo que nos han enseñado. O sea, un párrafo es cuestionar nuestra fe hace que tengamos una fe más fuerte, ¿sí? Más sólida. Y no hay que tener miedo en cuestionarnos, porque no a los curas, a los papas, a todas las personas que nos enseñan, alguien les tuvo que haber enseñado. Entonces es como aprender nosotros mismos a escudriñar la lectura, la Biblia y aprender a interpretarla, ¿sí? Entonces, hablo un poco de eso y refiriéndome a lo que le enseñaron, a que nos dicen que no podemos decir esto, no podemos pensar aquello, no podemos cuestionar esto, sino es simplemente porque la idea no es que yo soy atea o alguien es ateo, no, la idea es cuestionarnos y aprender a pensar, a dar nuestras ideas y a fundamentar más nuestra fe y no solo por lo que nos enseñan. Entonces es como decir, bueno, las religiones ya va, ok, pero estudia, aprende, busca, escudriña y es como dejar a un lado la religión, es busca a Dios de forma personal. Marisol, te recomiendo que busques unas teorías para que aumentes en tu texto. Hay unas teorías que hablan de el aprendizaje. ¿Cómo yo aprendo? Yo puedo aprender por aprendizaje social. Es decir, yo aprendo una religión, por ejemplo, la aprendo porque lo veo en el otro. Es decir, porque como otro es católico, yo soy católico. Ese es el aprendizaje social. Hay otra que es el aprendizaje por creencias. Quiere decir que yo aprendo porque mi familia cree,
porque cree en Dios, entonces como mi familia toda es de Dios, como todos creemos en Dios, yo soy entonces también católico y aprendo de esa manera. Y existe otra teoría del aprendizaje que es la de la acción razonada, es decir, que la gente aprende realmente porque se llena de argumentos y toma decisiones. Eso es como, esas teorías tienen que ver como con las conductas, realmente, el aprendizaje y la conducta. El aprendizaje, repito, aprendizaje social, cuando yo veo en el otro, el aprendizaje por creencias, porque es lo que me da a mí mi contexto, mi sociedad para seguir, y el aprendizaje por acción razonada. Cuando es la acción razonada es porque se supone que yo me convenzo de los argumentos que tiene eso para seguir esa conducta, para seguir esa posición, para buscar a Dios de esta manera y no de otra, como una religión o en otra. Entonces, ahí tienes un elemento teórico de lo que tiene que ver con las conductas. Buscas por ahí, por ese lado. Perfecto. Listo. Anotado. Muy bien, Marisol. Bueno, vamos a terminar por aquí con Nini Quesada, que no la hemos saludado. Por ahí ahorita la vi porque tenía la cámara abierta. Pero Nini, cuéntenos, ¿qué es lo que va a hacer como texto? Buenas tardes para todos. Hola, Bueno, Nini. estaba aquí pensando, un tema que me parece importante es el maltrato físico o psicológico que reciben algunos niños en la etapa escolar. No estoy de acuerdo con ello, entonces es como buscar, o sea, por ejemplo, he tenido situaciones con mi niño. Mi niño tiene 5 añitos, pues él es de una constitución gordo, obeso, y pues, se han presentado situaciones que hay algunos, en especial algunos vecinos por acá donde vivimos, una niñita se ha burlado de él, eso lo ha deprimido, bueno, ciertas situaciones. Entonces, pues Sí. quisiera como averiguar sobre ese tema. Listo, perfecto. Me Carmen, gusta eso. porque tiene todo un sentido lo que vas a hacer. Es decir, tienes como una motivación para realizarlo muy fuerte y me parece bastante interesante. Al principio pensé que me estabas hablando por la labor del docente y yo ya te iba a meter la cucharada y te iba a decir, bueno, pero es que a los niños hay que enseñarles con la regla, porque si no, el niño no aprende. Pero ya entiendo que estamos hablando, no es que esté a favor del maltrato físico, ¿no? Sino que obviamente sí estoy a favor de las conductas, de enseñar instrucciones y demás. Pero si ella es una situación de más desde el bullying a los niños, en este caso, pues sería interesante como analizarlo. ¿Cuál es? Pero entonces no solo analizar el problema, sino buscar la solución, porque eso también te va a servir a ti. Es decir, cómo actuar o cómo los padres de familia deben actuar cuando se vulneran los derechos o se afecta el entorno emocional del niño en el colegio. Bien, y con los compañeritos y demás. Señor. Chévere, Nini, de verdad me gusta la temática y por la motivación por la que la vas a hacer. Busca mucha información, obviamente a nivel pedagógico y a nivel psicológico. Por ahí debe haber bastante información. Sí. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá la tutoría. Nos vemos el miércoles a las 7:30 para conectarnos y revisar cómo van estos grandes artículos de opinión. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, a escribir, a pensar. Recuerden que no es ir a copiar de otro lado, sino que yo puedo referenciarme, citar de otro lado, pero es mi propia producción. Yo les voy a mostrar el próximo miércoles cómo se pasa un trabajo por antiplagio para que ustedes revisen cómo el profe puede determinar que el estudiante lo copió de otro lado o no. El miércoles les enseño cómo se usan esos antiplagios. Juicio. Gracias, profe. Chao, Chao. que estén bien. Muchísimas gracias. profe, chao. Chao, gusto volverlos a ver, que estén bien. Gracias. Igualmente, profe.